Efectivamente, hoy es día 4 de octubre, San Francisco de Asís. Felicidades a Paquis y Pacos, si hay por aquí. Y son un poco más de las 8. Entonces, todo es verdad. Con ustedes, Manuel Vilas. Buenas tardes. Manuel Vilas, bueno, lo conocen, son lectores suyos, supongo, la mayoría, si no todos. Tiene una obra ya muy consolidada, de poesía, de narrativa. Ha escrito cosas, por ejemplo, bueno, se ha comunicado con Dios a través de Facebook, con su libro Listen to Me, que se editó por la editorial de aquí, La Bella Varsovia, de las chicas de aquí. Ya dio un golpe en la mesa importante con su poemario El hundimiento. Ha hablado de España continuamente. Se puede decir que la obra de Vilas es realmente coherente en ese sentido. Si lees El hundimiento o lees Ordesa o Resurrección, sabes que hay un hilo por el que le gusta tirar a Manuel. Y bueno, ¿cuántos rinocerontes había? ¿600? 700 millones. 700 millones de rinocerontes también, otro libro sobre España, entre otras cosas. Y bueno, y nos ha hecho descubrir cosas realmente interesantes que yo al menos no conocía, que es, por ejemplo, que Lou Reed era español. Yo creía que era de Newark o de New Jersey o del propio Manhattan. Nueva York. Y resulta que Lou Reed era español. Él lo persiguió por España, o trataba de perseguirlo. En fin, pues es una alegría tener a este señor aquí. Vamos a mantener una charla, vamos a hablar naturalmente de Ordesa, con el que, ya digo, ha dado un golpe en la narrativa actual española. Ya va por la 11ª edición, me parece que es. O sea que ya... no sé cómo... que está bien la cosa. Y eso, hablando de España, por ejemplo, yo quería hacer después de esta pequeña introducción, él es de Barbastro. Preguntarle por qué pasa en Aragón, en esas tierras duras de Aragón, que de allí han salido Goya, Buñuel y Manuel Vilas. Bueno, es un poco exagerado. ¿Qué pasa allí? Para que seáis tan... Esa cadena de... Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haber venido. Y muchísimas gracias, Juanjo. Juanjo ya ha dicho algunas cosas relevantes de mi literatura, ha citado
el nombre de España. Bueno, España, claro, sale mucho en mi literatura, pero por una razón evidentísima, porque he nacido aquí. Claro, esto a veces choca que sea que tengas que explicar por qué hablas tanto de España en tus libros. Me imagino que pues, un escritor alemán habla mucho de Alemania en sus libros, un escritor japonés pues, habla de Japón, y un ruso habla de Rusia, y un estadounidense pues, hablan parece que uno tiene la obligación de saber, de conocer la geografía estadounidense. Es decir, de cuando un escritor americano habla de un pueblo del Medio Oeste, tiene que saber que eso es un pueblo del Medio Oeste y tiene que saber rasgos sociológicos de ese país, y en cambio cuando un escritor español lo hace, sitúa en su literatura la geografía española, parece que deba dar una explicación de por qué lo hace. En cambio al estadounidense no solo no tiene que dar ninguna explicación, sino que rápidamente se le aplaude, ¿no? Y todo el mundo no solo se le aplaude, sino que todo el mundo quiere ser del sitio de donde es el pueblo donde aparece la novela en cuestión, ¿no? Esto refleja en alguna medida una anomalía cultural, ¿no? Una mala relación que tenemos en este país con nuestra propia identidad cultural, ¿no? La cadena que ha hecho él de Luis Buñuel, Goya y yo, eso es exagerado. Sí, evidentemente sí que hay una cosa muy importante que puede servir de base para Goya y Buñuel, que es el sentido del humor. Especialmente en Buñuel, luego Goya también, pero en Buñuel el sentido del humor es una de las cosas más llamativas y más originales de la obra de Buñuel, ¿no? El tal Manuel Vilas también tiene sentido del humor. Claro. También el sentido del humor es muy propio de... Bueno, en general yo creo que el sentido del humor, entiendo yo que es una manifestación muy española. No solo está en cada geografía ya lo encuentras de una manera determinada. Está el sentido del humor andaluz con unas características determinadas, el aragonés con otras, y así iríamos diseñando o dibujando en cada región un humor característico, pero yo creo que podríamos decir que en general el español tiene un buen sentido del humor, ¿no? Y se refleja, bueno, aquí se inventó el humor con Cervantes, y la primera gran aportación, la primera gran novela moderna es una novela de humor. Entonces, que yo creo que el humor ha sido consustancial a la identidad cultural de este país, ¿no? Ya con distintas características en cada sitio. En Aragón es muy brutal, muy devastador, el sentido del humor muy... a veces, yo a veces me tengo que frenar porque si manifiestas un humor tan salvaje, la gente se cree que sales, no sabe dónde has salido, ¿no? Que es un humor que enseguida pone en tela de juicio tu propia capacidad, tu propia identidad. O sea, el primero que sale perjudicado es uno mismo, y luego, claro, si tú en tu humor sales perjudicado, ya tienes pasaporte para perjudicar a todos los demás, ¿no? Entonces es como un salvoconducto que utiliza el aragonés, y primero me pongo yo mal y a partir, o sea, yo me pongo a parir y luego ya puedo poner a parir a todo el mundo. Entonces ya es cuando se ejerce un humor, un humor fuerte, pero un humor, bueno, que está, por ejemplo, en las películas de Buñuel. Es un humor inteligente, es un humor... El humor sirve para... O sea, la grandeza del humor es que nos hace más agradable el paso por el mundo. Es decir, con el humor uno pues, puede entender mejor las cosas, puede vivir más tranquilamente, puede vivir más serenamente, las cosas que le pasan en la vida se conllevan mejor. Entonces, bueno, el humor está en la literatura, está en el cine, está en muchos sitios, y la gente yo creo que lo necesita, porque, bueno, y en definitiva es lo que nos separa de los animales, ¿no? Nosotros nos reímos, los animales solo mueven el rabo, nosotros nos reímos, ¿no? Esta es la gran diferencia. Entonces, y a mí siempre me ha parecido importante reivindicar el humor dentro de la literatura, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, en Ordesa el humor es bastante escaso, es un libro, sí que tiene... Yo cuando publiqué Ordesa pensaba que ese libro ya no tenía humor dentro de mis libros, y la sorpresa que me llevé fue que muchos lectores me decían que se seguían riendo con la novela. Yo pensaba que había escrito una novela melancólica, nostálgica, incluso pesimista en alguna medida, muy melancólica, y sin embargo seguía habiendo humor. O sea que incluso cuando uno
en mi caso, no quería o no pretendía hacer humor, acababa haciéndolo igual. De modo que cabe Es que no deducir tenemos remedio, no tenemos remedio. que el aragonés lleva el humor de serie. Aunque esté viviendo una tragedia, le acaba saliendo también el humor, ¿no? Bueno. Y eso que Ordesa es un libro devastador. Como decía nuestro amigo Pablo García Casado, cuando coincidimos un día tomando una caña, como debe ser, y me dice, ¿has leído Ordesa? Sí. Y me hizo el gesto, patata, ¿eh? Digo, patata, patata. Y sí, es un libro que habla de desmantelamientos, desmantelamiento familiar, en esto que mucha gente está llenando también los anaqueles de nuestras librerías ahora, de eso que vienen a llamar autoficción. Hay una desnudez catártica de Manuel, pero también se desmantela una España, las clases medias de España, por no decir la medianía de esa España. Entonces, ¿cómo fue el proceso para mezclar lo que yo llamo, podemos decirlo de otra manera, esos desmantelamientos paralelos? Sí, bueno, yo empecé a escribir Ordesa cuando murió mi madre, que fue en mayo del 14, y en ese momento yo estaba viviendo una situación muy difícil, que la cuento en la novela, y me puse, bueno, pensé que ya mi padre había muerto, mi padre murió en el 2005, y al morir mi madre, pues ya vi que decía adiós a la familia en la que yo había sido hijo. Y entonces, pues en un ejercicio casi de urgencia emocional, intenté, a través de la literatura, rescatar el pasado de mis padres y mi pasado de niño. Entonces fui un poco a la búsqueda de ellos cuando ellos estaban en su plenitud de sus vidas, que yo pensé que coincidió cuando yo era niño, que fue finales de los 60 y principios de los 70. Entonces en Ordesa me puse a buscar ese tiempo, ¿no? Que coincidía con una España determinada. Entonces cuando yo intento saber a través de Ordesa quién fue mi padre, quién fue mi madre, pues me encuentro con la España de finales de los años 60 y la España de principios de los 70, que es allí, en ese momento, cuando yo empiezo a tener memoria y ya tengo mis recuerdos. Entonces, precisamente Ordesa se titula así porque Ordesa es una montaña, es un parque nacional, en realidad es un conjunto de montañas, es un parque nacional del Pirineo, al que mi padre nos llevaba los domingos porque se estaba fresco allí. Entonces, los domingos de verano estaba una hora y cuarto, hora y media de Barbastro, de mi pueblo. ¿En qué coche era ese? Un Seat 850. Este es mi primer recuerdo, es entrando en la recta que lleva al valle del Parque Nacional de Ordesa, que mi padre pincha con el Seat 850. Que, claro, ahora ya nadie pincha. Eso también es una cosa. Sí, ahora es muy difícil que nadie, bueno, o sea, realmente nadie pincha ya en los. Pero entonces, no sé si ustedes recordarán que entonces, bueno, aquí hay gente muy joven. Bueno, entonces los coches pinchaban. En los años 60 los coches pinchaban. Y eso era una fatalidad. Bueno, mi padre ladeó el coche, nos hizo salir a toda la familia con el malestar, con la contrariedad de que había pinchado. Entonces yo salgo del coche y miro hacia arriba y veo las montañas y me parece casi como una especie de revelación, ¿no? Y ese es el primer momento que yo tengo de mi memoria, ¿no? Entonces, muchos años después, más de 30 años después, vuelvo yo a la búsqueda de ese pinchazo y lo hago con mis hijos, ¿no? A localizar el sitio justo donde mi padre había pinchado, ¿no? Y en ese círculo temporal, pues había ocurrido mi vida, es decir, desde el momento que yo soy hijo hasta que me convierto en padre. Es decir, es un universal ser hijo. O sea, todos los que estamos aquí somos hijos. Luego ya es una decisión personal la que hace que uno se convierta en padre o en madre. O un error. O un error. Bueno, pero, que esas cosas pasan. Pero en cualquier caso, en las dos identidades, la universal es la de hijo e hija, y luego la que uno puede ya escoger si quiere y si puede, es convertirse en padre o en madre. En esas dos grandes identidades me di cuenta de que se resuelve la existencia del 99% de los seres humanos, ¿no? Y esos dos hechos
en mi opinión, y por eso escribí Ordesa, son los más trascendentales y los más relevantes que ocurren en la vida de una persona. Y de lo que me di cuenta también es, al escribir Ordesa, de la enorme importancia que mi padre y mi madre tenían en mi vida y la maldición de no haberme dado cuenta de esa relevancia si no es desde la ausencia de ellos. Esta maldición, que está todo el rato como una letanía en el libro, bueno, pues parece ser que es inevitable. Yo he hablado con muchos lectores del libro y nadie sale de esa maldición, de las conversaciones que quedaron pendientes, de muchas cosas que no se dijeron y que cuando desaparece tu padre o tu madre, entonces te das cuenta de muchas cosas que deberías haberte dado cuenta antes para poderlas haber dicho en vida y no puedes. Y claro, eso es un sentimiento muy doloroso. Yo ese sentimiento lo resolví escribiendo la novela, que la novela tiene esa parte de carta después de la muerte, de carta enviada a mis padres en agradecimiento, pero con la tristeza de que ese agradecimiento ellos no lo pueden oír, o si lo pueden oír ya es bajo la forma del fantasma, ¿no? Que de hecho Ordesa muchas veces es un libro de fantasmas, porque es la única manera que un escritor tiene de traer a sus muertos al presente es a través de la idea del fantasma. Y de hecho yo a veces cuando escribía el libro tenía casi esa sensación de carácter sobrenatural, de las presencias. Yo creo que existe una idea del fantasma bueno, del fantasma al que todo ser humano tiene derecho, no el fantasma de las películas de Hollywood, sino el buen fantasma. Yo le llamo el fantasma enamorado, que es el reclamar la presencia de tus seres queridos todo el rato. Y eso ocurre, y eso uno si se concentra y lo pide, le llega, ¿no? Yo muchas veces en la vida diaria estoy haciendo cosas y recuerdo cómo las hacía mi madre. Por ejemplo, estoy haciendo algo en la cocina y recuerdo cómo estoy pelando una patata, por ejemplo, y recuerdo cómo pelaba mi madre las patatas. Y en ese momento viene el fantasma, viene mi madre. Entonces hay un montón de cosas a lo largo del día que puede ponerte en contacto de una manera positiva y serena, no de una manera extravagante ni de una manera ridícula, pero de una manera serena, en contacto con tu memoria y eso es sirve casi como una oración, como una especie de plegaria, y bueno, que te pone en relación con lo que has sido, porque además cuando uno tiene más de 50 años y este libro está escrito con más de 50 años, sabe perfectamente por aritmética que tiene más pasado que futuro. Entonces es importante que ese pasado no se marche y la manera de que no se marche pues fue también escribiendo el libro. Eso pasa también con las fotos, me parece que es Roland Barthes. Las fotos, claro, las fotos, el poder de la fotografía es terrible. Creo que fue Barthes el que decía que en las fotos están todos muertos. Roland Barthes decía que que la fotografía nos produce tanta conmoción porque el tema de la fotografía es la muerte. Claro, es cierto que las fotos de los que ya no están nos produce la perplejidad enorme. Cuando tú ves una foto de un familiar tuyo, de tu padre, de alguien que ya se ha ido, te da un vuelco el corazón, pues, se te pone la carne, o sea, te asustas porque de repente está allí, ¿no? Claro. Y te produce una perplejidad que te parece algo incomprensible que ha pasado, ¿no? ¿Por qué no sigue estando si en la fotografía perdura, ¿no? Y eso en el libro lo digo, reflexiono mucho sobre esa idea de las fotos, es decir, de quien estuvo bajo la luz del sol y fue fotografiado, perdura todavía, ¿no? Se sigue estando ahí, ¿no? Bueno, somos seres humanos y en cualquier caso a mí me parecía importante que reivindicar al ser humano desde la mortalidad. O sea, estamos aquí un rato en la vida, ¿no? Y entonces, bueno, Ordesa en ese sentido pues quiere decir y expresar claramente pues, que somos efímeros, que nos marchamos y que conviene tenerlo presente. Yo no sé si de alguna manera consciente o inconsciente o te has dado cuenta después, o no sé si en el proceso después, de que de alguna manera estás también como expiando una culpa. No sé si el otro día, ese sentido. Sí, el otro día me presenté el libro en Murcia y me lo presentó una psicoanalista y algo de esto también me sugirió. Claro, sí que hay culpa Te hemos puesto un diván, prácticamente. Hombre, yo cuando mi madre murió podría haberme ido al psiquiatra o al psicólogo, pero opté por una solución más barata, que es escribir un libro, ¿no?
en alguna manera, el libro entero es casi una expiación, ¿no? Pero es inevitable el sentimiento de culpa, porque hacia tu padre y hacia tu madre, porque por muy presente que estés, por mucho que hayas querido o por mucho que tú hayas hecho o pienses que hayas hecho todo lo que en tu mano estuvo, siempre te va a quedar la culpa, porque tú sabes que hay muchos días que tú no estuviste con tu padre, muchos días que no estuviste con tu madre, muchos días que no llamaste, muchos días que te llamaron y tú creías que estabas ocupado porque estabas trabajando no se sabe qué, que era mucho más importante que la llamada de tu madre, que era una pesada y que no llamaba más que para decirte tonterías. Y es verdad, es verdad. Y, sin embargo, a pesar de que no llamaba para nada y a pesar de que tú estabas haciendo algo muy relevante, a ti te parecía que era muy relevante, era más importante coger esa llamada. Lo que pasa es que eso no lo sabes. Yo eso me di un día... A ver, yo una vez, mi madre me llamaba a mí, o sea, mi madre era una obsesa del teléfono. Mi madre me llamaba siempre, o sea, pero todos los días. Entonces yo ya no le cogía el teléfono. Pero un día me di cuenta que fue como una revelación. Vi el número, me di cuenta de una cosa, de repente vi el número en la pantalla de mi teléfono móvil y dije, coño, va a haber un día en que este número no saldrá nunca aquí, ya cuando mi madre era mayor. Y pensé, era casi una reflexión material, digo, este número habrá un día en que no saldrá, Y a partir de ese momento le cogí siempre el teléfono, ¿no? Pero ya era muy tarde. No, y cuando tienes la agenda del teléfono en la que empiezas a incluirse números de gente muerta. Ya. Otra vez, Pasa que ahora ya eso ya no ocurre porque está todo en el móvil. Está todo en el móvil. O sea, ya hay teléfonos, sí, hay teléfonos que ya... Yo, de todas formas, después de la muerte de mi madre, yo he llamado, ahora últimamente ya no lo hago, porque conozco a los de Telefónica y digo, estos son capaces de haberle dado el número de mi madre a... Entonces, llamar por teléfono y que me coja el teléfono, vete a saber quién, ¿no? Entonces, creo que es un poco de respeto, ¿no? Es decir, no des el teléfono de alguien que ha muerto, no lo des, ¿no? O sea, no puedes darlo, o sea... Y más cuando ese número de teléfono, que para mí en realidad es que siempre tuvieron el mismo número de teléfono porque nunca se cambiaron de casa. Entonces, les dieron un número de teléfono y 50 años se quedaron con el mismo número de teléfono. Entonces ya si ese número de teléfono, Telefónica, tiene las narices de dárselo a otro, es que es para matarlos, ¿no? Entonces yo lo pensaba, ¿no? Lo pensaba. Y ahora ya no llamo, pero de vez en cuando llamaba y veía que no lo cogía nadie. Y digo, vale, esto está bien, no lo coge nadie. No lo coge nadie. Bueno, estamos en Como Poética, encantado de que estés con nosotros. Hablamos con el escritor y hablamos también con el filólogo. Esto es un festival de poesía, pero la poesía lo inunda muchas cosas. Tu literatura, ya digo, que yo hablaba de coherencia antes. ¿Hay límite entre la narrativa y la poesía? Tú lo encuentras, esto está lleno de poesía. Esto tiene prosa. No sé si has llegado a esa conclusión, si es que existe una conclusión sobre eso. Yo creo que eso no solo importan a los teóricos. A mí me da igual eso, no tiene, no sé. Lo importante es que al lector lo que escribas le diga algo y comunicar y que pues unas veces te sale poesía, otras veces te sale una novela. Bueno, a mí lo importante es que alguien que lea un libro tuyo, esa persona encuentre allí algo que le sirva. Yo creo en la utilidad de la literatura. En eso no soy nada posmoderno. Esto de pensar que la literatura no sirve para nada y todo eso, no. A mí me parece que la literatura es útil para los lectores y para la gente. Yo creo que enseña muchas cosas de la vida, ¿no? Y necesaria esta literatura que tú estás haciendo últimamente, además, en los tiempos que están corriendo, es necesaria. A mí yo como lector he leído muchos libros que me han revelado cosas de la vida que yo no sabía, ¿no? Y me han sido útiles, ¿no? No es un manual, ¿no? Evidentemente no es un manual, pero sí que genera en tu psicología y en tu pensamiento, genera corrientes de inteligencia, de libertad, de ganas de entender las cosas de otra manera, ¿no?
Entonces, eso yo creo que es lo que un lector tiene que encontrar en un libro, y cuando eso lo encuentra, pues ya el libro está bien, ya está bien. Da igual que lo encuentre en una novela, en un ensayo, en una obra de teatro, eso es la literatura, es eso. Lo saben, Manuel, también lo podemos leer en artículos de prensa. No hace mucho, creo, leímos uno en la que nos cuenta su visita al Valle de los Caídos y cómo quería robar las flores de la tumba del... Sí, ese se me cabrearon con ese artículo. Y pisar la tumba de Franco, y llegó a la conclusión de que si cuando lo desahucien a este señor de allí, o exhumen, o como se diga eso, que allí tendría que haber una gran fuente. Había que, sí, porque a mí me encargaron que fuera a escribir un reportaje sobre el Valle de los Caídos. Esto fue a principios del verano, cuando estaba el tema político, pues en su esplendor. Es feo de narices aquello es feo. Sí, entonces yo no había estado nunca. La verdad es que yo no había estado nunca. Y luego pensé que mi padre tampoco había estado nunca, ¿no? Y me alegré por él. o por si estuvo, nunca me lo dijo. Pero luego me quedé con la duda. Y lo que vi es que el sitio era muy, muy pétreo. O sea, todo era piedra, pero además era piedra que, si ustedes han estado, dentro está lleno de humedades. Es como si hubiera una batalla entre la naturaleza, que quiere recuperar, claro, porque eso está horadado, eso es una enorme cueva, ¿no? Entonces es como si entre la naturaleza y la historia, ¿no? La historia quiere penetrar la roca y la naturaleza quiere recuperar su roca y está demoliéndolo todo a través de la humedad. De hecho, tiene un problema de humedad grave. Sí. Ya había una especie de lucha entre la naturaleza y la historia, ¿no? Si la naturaleza, oiga, esta cueva era mía, ¿no? Y la historia, no, aquí esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, pero bueno, el tema es un tema que divide muchísimo la gente. Bueno, este país se ha especializado en temas que dividen, entonces digas lo que digas, no, claro, está mal. Sí, digas lo que digas, está mal. Eso es resumen. Me acordaba de ese artículo porque también quería preguntarte si tú, bueno, y teniendo en cuenta... ya digo, tu obra narrativa y poética sobre tu preocupación por contar esa medianía de la clase media en este país y tal, y me acordaba del artículo por si tú te consideras o te han considerado un escritor político, o si no se puede ser otra cosa, tal vez. Bueno, yo creo que el ejercicio de la literatura, como el ejercicio de cualquier cosa en esta vida, es política. Si una persona, desde que se levanta por la mañana, solo si elige leche desnatada o leche normal, ya es un acto político. O sea, si tomas café o tomas té, ya es un acto político. Si vas en coche a trabajar o vas en autobús, ya es un acto político. Quiero decir con esto que cualquier cosa que hace un ser humano es acto político. Dicho esto, pues en la literatura cuando tú escoges un tipo de literatura que vas a hacer, ya es política. Pero no sé si en algún momento de la historia de la literatura universal, es decir, se ha visto incluso a veces como peyorativo. Lo que pasa es que a veces hay escritores que dicen, no, a mí la política no me interesa. Esto es absurdo, ¿cómo no te va a interesar la política? O sea, si es que tú eres política. O sea, si ya decir que no me interesa la política es un acto político, evidentemente. No, es que a mí me gusta la novela de aventuras y... Pues eres un animal y político. No, es que a mí me gusta la novela de misterio, no entiendo de política. Bueno, pues la novela de misterio es una novela política. Entonces, dicho esto, lo que sí pasa es que en Ordesa, por ejemplo, bueno, sí que hay una corriente. O sea, a mí me interesaba mucho describir el origen social de mi padre y de mi madre, que es la clase media-baja española. Cuando tú hablas de la clase media-baja española, siempre hay un malentendido, que es ese guión enigmático, que pone clase media, guión baja. Entonces, es decir, el guión es hacia dónde va el guión, ¿no? En realidad, muchas veces yo pensando, digo, bueno, esto de clase media-baja, en realidad era clase baja, ¿no? Es decir, era más baja que media, ¿no? Pero bueno, ese guión, ¿qué alienta ese guión? Bueno, que fue lo que ocurrió en los años 60. Unas aspiraciones de algo. Que fue que los trabajadores, de la larga noche de la posguerra española, en los años 60 se experimentó la construcción de la clase media
a través ya de trabajos que estaban bien pagados y a través de la prosperidad naciente de la clase trabajadora. Y eso fue el milagro de los años 60. Entonces, de repente, la clase trabajadora empezó a comprarse cosas. Por eso a mí la idea de que preside mucho Ordesa, la idea de la posesión de cosas, creo que es inherente a la construcción de la clase media. Yo cuando escribía el libro recordaba muchas cosas que hacía mi padre, que a mí me parecían muy frikis, muy raras, pero yo las escribí igual. Había una cosa que en mi infancia, mi padre era viajante de comercio. Entonces, en mi casa éramos mi madre, mi padre, mi hermano, el coche y yo. O sea, el coche era un miembro de la familia. O sea, mi madre, de hecho, lo personificaba y casi no le daba de comer de milagro. O sea, era algo que tanto mi hermano como yo, era una entidad sagrada el coche, porque vivíamos del coche, era la herramienta de trabajo. Claro. Hasta tal punto que esto yo lo viví en mi infancia. Mi padre iba a los sitios en función de si iba a encontrar sombra para el coche. Si pensaba que no iba a encontrar sombra para el coche, no iba. Yo a veces iba con mi padre cuando tenía 8 o 9 años y le decía, mira papá, una sombra. Y me decía, no, esa dura solo 15 minutos. Entonces, no solo estaba obsesionado con dejar el coche a la sombra, sino que además era medio astrónomo, conocía los movimientos solares, de modo que sabía qué sombras eran duraderas y qué sombras eran efímeras, ¿no? Entonces yo esto lo conté en Ordesa porque es que mi padre hacía esto, ¿no? Mi sorpresa fue cuando los lectores me venían y me decían, no, mi padre hacía lo mismo. Digo, coño, no puede ser. O sea, no puede ser que tu padre hiciera lo mismo. O sea, de repente me encontré con que el 95% de los españoles de esa generación o dejaban el coche a la sombra o no iban con el coche a ningún sitio. O sea, el otro día incluso me ha venido gente teorizando, me dice, no, eso es porque en esa época los coches no tenían aire acondicionado. Digo, ya intentando buscar razones objetivas para explicar esto, ¿no? Yo, sin embargo, veo allí una razón más simbólica, que fueron las primeras posesiones de la clase media. Es decir, de repente, claro, cuidaban mucho lo que compraban, claro, porque nunca habían tenido... O sea, cuando tú no has tenido nada, la primera cosa que tienes la cuidas mucho, te conviertes en conservador de esa cosa que te dan, ¿no? También conservas la nevera, las primeras neveras, los televisores. Yo recuerdo cuando entró el primer televisor en mi casa, entró también o sea, yo qué sé, el Santísimo, o sea, entró algo muy importante, ¿no? Claro. O, por ejemplo, yo recuerdo una cosa absolutamente trivial hoy, como es comprar un reloj. Yo recuerdo que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, cuando mi padre iba a comprarse un reloj, era un acontecimiento. Tu padre se ha comprado un reloj. Entonces, mi hermano y yo mirábamos el reloj de mi padre. Esto era... Sí, aquí abajo en el sur íbamos a Ceuta. Pero eran... O sea, esos hechos que ahora ya no tienen ninguna relevancia. O había otra cosa, por ejemplo, en mi casa, yo recuerdo que mi padre... mi padre comía muy deprisa y no dejaba nada en el plato. Y mi hermano y yo, pues éramos niños, dejábamos cosas en el plato. Entonces mi padre decía, tendríais que vivir una guerra. Y esto siempre, constantemente, tendríais que vivir una guerra. Claro, mi padre nació en el año 30, mi padre pasó hambre. Vivió la guerra civil siendo niño. Él había pasado hambre, Yo no sé qué es el hambre. Mi padre sí que lo sabía. Entonces me decía eso. Entonces automáticamente nos lo acabamos todo. Pero a mí eso me generó un trauma, porque se lo oí decir tantas veces a mi padre y con tanta insistencia que acabé entendiendo lo que a él le pasaba, que es que lo que le pasaba es que había pasado hambre. Entonces yo eso lo acabé entendiendo que era el hambre a través de esa obsesión de mi padre porque no quedara nada en el plato. Pero esa obsesión a mí no se me ha ido. Y ya hoy en día, no, yo nunca, es muy difícil que alguien vea que yo me dejo algo en el plato. O sea, tendría que ir a un psicoanalista para que me quitara eso. Pero no solo, o sea, yo estoy en un restaurante y veo que el de al lado se deja algo en el plato y me entran ganas de levantarme y decirle, tendrías que vivir una guerra, ¿no? O
Sí, al de al lado. Sí, tendrías que vivir una vez. ¿Cómo te dejas ahí medio filete? No lo ha hecho esta mediodía de milagro. Vale. Entonces me te he di visto. cuenta, claro, me di cuenta que desde esa generación, claro, porque ahora eso incluso podría parecer muy ecologista, ¿no? Incluso muy actual, ¿no? Es decir, oiga, es que en el hambre, en el mundo hay hambre, no sé qué. Podrías darle una argumentación de este tipo muy de la vanguardia política y social actual, ¿no? Sin embargo, es curioso que sea coincidente esta posición con alguien que nació en 1930, ¿no? Que tampoco se dejaba nada en el plato porque él pasó hambre, bueno, pero coincide ahora con mucha gente que entiende que no se puede tirar la comida porque hay gente que está muriéndose de hambre, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas, ya saben, están en Ordesa, en general en la literatura de Manuel y en este novelaco que nos ha convulsionado a muchos de nosotros, seguro que a los que están aquí presentes, muchos también. Está Manuel Vilas aquí, con los zapatos lustrados, y ustedes están ahí, pueden preguntarle lo que quieran, alguna curiosidad sobre su novela o lo que sea. Adelante, hay un micro por ahí, que si alguien quiere, si se os ocurre algo. Podéis censurarle también, en lo que sea. Pues si no, seguimos nosotros charlando un ratito más, y si alguien se arranca, que nos interrumpa cuando quiera. Yo no sé si estábamos hablando antes de la novela como una expiación continua también. No sé si también tiene algo, a lo mejor hasta se somatiza y todo, ¿no? Si ha tenido algo de catártico, de alguna manera. Sí, porque... Una especie de revelación catártica. Sí, pero eso cualquier ser humano que lleva algo grabado en la cabeza, algo importante que le ha pasado, si hace el esfuerzo de nombrarlo, de ponerle nombre, de escribirlo, pues se produce la objetivación de lo que le pasa, ¿no? Y cuando alguien objetiva y le da nombre a lo que le pasa, ya está en condiciones de convivir con eso, ¿no? De conocerlo. Es decir, lo que te causa terror, si lo nombras y le das rostro, lo que te causa miedo y angustia, si tus angustias eres capaz de nombrarlas, ya puedes convivir con ellas, ya las conoces, ¿no? Y entonces es cuando se produce la sanación, cuando se produce la catarsis. Entonces ese ejercicio está en Ordesa, pero lo puede hacer cualquier ciudadano, solo tiene que, si lleva un sentimiento fuerte en la cabeza por algo, si lo escribe, aunque solo sea para él, si hace el ejercicio de escribirlo, automáticamente se va a sentir mejor, porque va a ver lo que le pasa, ¿no? Va a verlo escrito y va a decir, ah, es esto. Y ya, si tiene rostro y nombre, ya puedes convivir con eso, ¿no? Que te angustia, ¿no? Entonces yo sí he conseguido dar nombre a lo que me angustiaba y convivir con ello. También hay una cosa que a mí escribiendo este libro me ha pasado, que es que la gente sí que es escaparte del dolor. Si vivimos en un mundo donde el dolor y el sufrimiento y la muerte están mal vistos y sin embargo ocurren. Si somos seres humanos y el dolor, el sufrimiento y la muerte forman parte de tu realidad y van a formar parte de tu vida. Entonces, si tú los quitas, si socialmente te dicen que los quites, que no los nombres, que no hables de eso, que en tus conversaciones esto no existe, cuando llega esto te encuentras desarmado y entonces golpea mucho más fuerte. Por eso conviene, si antes las sociedades antiguas hablaban más de la muerte, para que el ser humano se armara más contra ese sentimiento y no le cogieran... Es que ahora es muy difícil hasta morir en casa, ¿eh? Sí. Es una cosa que la hemos echado fuera. Y la integración del dolor y de la muerte en la vida de un ciudadano es importante. Es decir, que en su inteligencia y en su sensibilidad ocupe también el dolor y la muerte ocupen un espacio en su cabeza, porque y hay una integración buena del dolor dentro de la vida. Es decir, hay un dolor sereno, ¿no? Y es el que yo quería tratar en Ordesa, ¿no? Y ese yo creo que, bueno, pues ensancha la vida de la gente y vale la pena, y la literatura lo ofrece, ¿no? Claro. No sé si tienes a lo mejor un extraño sentimiento de culpa
de que estés ganando pasta a expuertas con un libro tan duro? Que te No se gusta gana, tanto. en la literatura en España no se, o sea, no, o sea, eso no es así. Te puedo asegurar. Te puedo asegurar que no es así. Todos decís lo mismo. Te puedo asegurar que no es así. Dejad de engañarnos. No es así. No es así. Es verdad que el libro lleva 11 ediciones y es un libro de éxito, pero te aseguro que la literatura en España no, o sea, que se produzcan milagros no significa más que eso, son casos aislados. O sea, en realidad los libros que sí dan mucho dinero son los bestsellers, los libros comerciales, los libros escritos con esa finalidad. Pero la literatura es un milagro que de vez en cuando algún libro literario se venda mucho, ¿no? Pero eso, yo ahora que con este libro se está vendiendo mucho, pues me he dado cuenta de los libros que normalmente se venden en España, ¿no? Y los libros que normalmente se venden en España, digo en Francia, en cualquier sitio, son libros comerciales. O sea, son libros que no son literarios, no está en el ánimo de quien los escribe producir literatura, sino producir simplemente una cuestión, es como ir a ver una película de Hollywood, es algo parecido a eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Es decir, son libros con escasas exigencias artísticas, morales, literarias y filosóficas. Son libros muy planos. O sea, yo me he intentado leer algunos de estos libros por curiosidad y te aseguro que a mí me aburren profundamente. Y sin embargo, esos libros se venden, esos sí que dan dinero, ¿no? Entonces, pero es que esa mezcla entre el libro literario y el libro comercial, quien sale perjudicado en esa mezcla es el libro literario. Claro. Bueno, ya digo, si alguien quería interrumpir para hacerle alguna pregunta, podéis preguntarle de coches. Mira, ahí tenemos a alguien que quiere decir algo. De coches sabe un montón. Sabe más Pablo García Casado. Sí, son de la misma escudería, son ambos. Hemos tenido padres con los mismos coches. Bueno, yo en todo caso le preguntaría por bicicletas, que sé que en Zaragoza nació la marcha ciclonudista que se extendió a toda España. Es una de las causas por las cuales Zaragoza es famoso en el mundo ciclismo mundial. Pero mi pregunta era, ¿con qué escritores contemporáneos españoles te identificas tú? Pues prácticamente con todos. Pues no sé, con todos. Es que si empiezo a decir nombres me voy a dejar alguno. Y me da... Pues con Pablo García Casado, que está por ahí. Por ejemplo. No sé, con muchos, con muchísimos. Con todo el que ejerce la literatura en España. No sé, pues ahora, por ejemplo, estoy pensando en Fernando Aramburu, por ejemplo, con Patria, ¿no? Parece una novela espléndida, ¿no? No sé, Antonio Orejudo, por ejemplo, que vive en Málaga, que vive aquí cerca, pues o Marta Sanz, o no sé, me temo dejar nombres. Entonces, escribir... o sea, yo creo que hay una muy buena... hay un excelente momento literario en España. Por ejemplo, Ordesa está muy relacionado con un libro, por si hablamos de escritores españoles, con un libro de Luis Landero que se titula El balcón en invierno, por ejemplo, o con un libro de Juan José Millás que se titula El mundo, ¿no? Que son libros también de memoria familiar, ¿no? ¿Alguna cuestión más? ¿Algún lector, lectora? ¿Ahí? Yo quería preguntarte, en tu libro aparece en Ordesa con frecuencia la cuestión de la pobreza, y habla mucho de mi padre era pobre, yo soy pobre, y siempre somos pobres. Y me da la sensación que aparte de la escasez, ahí hay un concepto de la humillación, ¿no? Yo siempre veo que ser pobre es ser humillado, está siempre presente, y tanto como que es una presencia en España de los humillados, que siempre son los mismos y que nunca salen de esa rueda, ¿no? Por un lado, quería preguntarte por ese concepto, y después también por cómo te relacionas con el pudor. Cuando cuentas las cosas de ti mismo que cuentas en el libro, ¿cómo vives eso, ¿no? Cuando cuentas tus problemas
problemas personales, íntimos, nos cuenta con una crudeza como esa. Sí, el tema de la pobreza, solo decía, había un actor británico que creo que ya murió, James Caan, decía que él había sido pobre de pequeño, había vivido en una familia pobre y claro, luego triunfó como actor, ¿no? Y decía que él siempre se sentía pobre, aunque tuviera dinero, por haberlo vivido en la infancia, ¿no? Si cuando has sido pobre no te quitas el olor a pobre nunca, es como una especie de sensación de algo que se te ha metido en el cuerpo y luego aun cuando dices, bueno, pues ahora ya económicamente tienes una vida más o menos razonable, sigues sintiéndote pobre, como una especie de algo vivido en la infancia. Entonces yo esa sensación de pobreza la viví en la infancia y no me la quitaré encima nunca, jamás. Es como una especie de trauma también, ¿no? Es una obsesión. Y este James Caan la decía, y cuando lo leí dije, a este le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Pero a menos que, claro, él con mucha más, a él le fue mucho mejor, claro. La otra cosa que me has dicho es al pudor. Pues mira, el otro día presenté el libro en Zaragoza y vino una antigua amiga mía a quien hacía que no veía 25 años o así. Y entonces lo típico que cuando te encuentras a una persona a quien no has visto hace tanto tiempo, actualizas un poco la información, ¿no? Te pones al día y empecé a contarle cosas de mi vida y me dice, no, si ya lo sé, todo lo que le estaba contando me decía, yo ya lo sé. Yo me quedé así extrañado, digo, que te lo ha contado un amigo común. Pensé, digo, ¿qué amigo común te lo ha contado? Y me dice, no, que es que he leído tu libro. O sea, esto sirve para decir, mi grado de inconsciencia es total. O sea, referido a la pregunta que me has hecho del pudor, mi grado de inconsciencia sobre lo que yo narré en el libro es absoluto. Eso me convierte en una persona inmadura, probablemente, o en un inconsciente también, ¿no? Pero me parecía que el hecho de que yo hablara mucho de mí no tenía más relevancia que posibilitar que el lector se viera a sí mismo allí, ¿no? Entonces, esa es la utilidad. Y como he visto que eso ocurre, ya da igual. O sea, el lector entiende ese narrador impúdico que hay en el libro, el lector lo hace suyo. Por lo menos muchísimos lectores lo han hecho suyo. Entonces ya mi vida que sea mi vida ahí da igual. O sea, no tiene ninguna relevancia que sea mi vida. Lo importante es que el lector ve esa vida y dice, se parece a la mía, me sirve. Esta vida que se cuenta aquí me sirve para la mía. Sí, y como eso ocurre, ya está bien, ya está bien. El problema es ser impúdico, el problema es perder el pudor para nada. Esto sí que es un horror literario. O sea, si el lector, o sea, yo he leído muchos libros autobiográficos. El momento en que tú lees un libro autobiográfico y entras en él porque está diciendo una verdad que te interesa, ya da igual que sea la vida de no se sabe quién, da igual, porque a ti te interesa eso y porque te comprende a ti también, comprende tu propia vida. Entonces, en el momento en que tú eres consciente de que estás diciendo algo que va a servir a otros, pues ya que sea una cosa tuya o que sea impúdico, ya esa idea de lo impúdico desaparece. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ordesa, un libro, ya digo, que más que necesario, un libro que se va a leer durante mucho tiempo, será long seller, si no best, long seller, y servirá para estudiarnos de alguna manera, para que en un futuro la gente sepa de nosotros. Ha sido un honor estar aquí con Manuel Vilas. Muchísimas gracias.